noches. ¿Cómo estuvo el día? Un hermoso día tuvimos hoy por acá, por Carolina del Norte, Estados Unidos, que estamos en invierno, pero hoy día tuvimos un sol esplendoroso, la temperatura subió, así que yo suelo caminar un poquito fuera de casa y entre el trabajo y las cosas que hago, tomarme unos minutos, y la verdad que hoy lo disfruté mucho, caminar afuera con Oscar y Andrea, así que fue rico sentir ese calorcito, y estaba la luna también en pleno día allí, ya radiante de alguna forma, y eso me hizo detenerme y elevar una oración ahí afuera. Fue un tiempo muy, muy divino, lindo, precioso. Gracias por conectarte. Yo soy la pastora Sonia Vaca Zúñiga y aquí estamos desde casita. Hoy miércoles, este estudio bíblico que corresponde hacerlo en la casa que tenemos también, que es un centro comunitario Open Arms, pero por ahora en estos tiempos estamos aquí. Todavía desde aquí. Las cosas van mejorando de a pocos, gracias a Dios, pero aquí estamos. Qué bueno que te conectes. Te hago llegar un abrazo enorme y gracias por estar allí con nosotros hoy. Así que quiero ver a ver quiénes están. Lesbia querida, qué lindo que estás allí. Espero que con tu Esteban y tu José. Qué bueno que estés allí. Mario Mayandía, Mario César Mayandía, qué bueno. Bienvenido, mi hermano precioso. Qué bueno. Roselina Tábara Bruno desde Lima, Perú, mi prima. Qué lindo poder conectarnos. Un abrazo inmenso para ti, para los chicos también. María bueno. Inmensa, María Castañeda. Tengo también a Emma Castillo. Saludos a quienes se conectan en esta noche. Le damos la bienvenida a este espacio virtual donde nos encontramos cada miércoles a esta hora, 7:30. Roselena Mayandía y Marta Zúñiga. Así que buenas noches, amada. Gracias por tu saludo aquí presente. También tenemos a Yolanda Álvarez. Bienvenida, Yolanda, a estas tierras de América del Norte otra vez. Sé que es tu tierra, pero estuviste afuera por unos días, así que bienvenida, qué gusto que estés allí. Y bueno, Katy Silva, mi querida, qué bueno que te conectes, bienvenida. Claribel Soto, seguro con tu ángel, como Katy seguro con sus chicos, sus chicas allí en casa, y desde aquí conectados y caminando juntos, reflexionando juntos, deteniéndonos, haciendo una pausa para adorar, orar y reflexionar. Cantamos. ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de ti? ¿Qué sería de nosotros? Si Dios no nos hubiera buscado, alcanzado, encontrado, y que esa chispa divina en nosotros que ahora fluye, ¿dónde estaría? O sea, muy chiquitita. ¿Qué sería de mí si no me hubieras perdonado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras Gracias, Dios, porque me encontraste, me buscaste, gracias. Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sí, Señor, gracias, Dios. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. El amor de Dios nos convoca, nos une, gracias. Sería como un pájaro herido que se mueve en el suelo. Así mismo. Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Mucha sed, pero Dios nos encontró. Si
no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras perdonado? Gracias, Señor. ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras alcanzado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Aleluya. Gracias, Dios. Aleluya. Gracias, Dios, porque tomaste la iniciativa. Amén. Y nos buscaste y nos has encontrado y nos has perdonado y nos has hecho nuevas personas y tu amor fluye y tu amor nos sana, nos libera, nos hace fuertes, poderosos. Gracias porque podemos conectarnos, porque la distancia física no es una barrera para el encuentro, para sentirnos espiritualmente unidos, juntos, fuertes. Gracias, y abre nuestros corazones y nuestras mentes para reflexionar juntos y escuchar lo que tú tienes para nosotros hoy. Bendice a todas las personas que están conectadas a través de Facebook Live. Gracias, Dios, Sí, en Cristo Jesús. Amén. Y también ahora estamos con un canal de YouTube, así que te invito a que nos busques. Ahí estamos colgando por ahora todos los videos y toda la información de los miércoles y los domingos. Búscanos con Marvin United Methodist Church, Comunidad de Gracia. Lo van a reconocer por la foto del templo, esa foto luminosa con el techo a dos aguas. Así es. Van a reconocer porque hay muchas iglesias que se llaman así Marvin United Methodist Sí, Church. aquí en los Estados Unidos. Y por favor, ponle un like y compártelo con otras personas. Suscríbete. Y eso es muy importante para nosotros y te lo agradecemos profundamente. Así que, Adolfo Santiago, bienvenido. Gracias por conectarte. Bruno Alexander, mi primo precioso. Cariños a toda la familia por allá. Qué bueno poder tener este tiempo y seguir caminando juntos. Juana Moreno, qué bueno que estés allí también. Hoy comenzamos un nuevo estudio, un nuevo ciclo de estudio bíblico que se llama Los 12 Espías. Probablemente el título le ha parecido atractivo, un poco misterioso. ¿De qué se tratará? La misión de los 12 espías. Es un momento en la historia del pueblo de Israel que tiene una lección, como siempre decimos nosotros, para nuestra vida hoy. Pero siempre tenemos que entender primero qué significó en aquel momento esa misión, el trabajo de esos 12 espías y entender el texto bíblico en su origen. Es muy importante, es muy ¿no? importante. Y luego hacemos la relectura para la aplicación actual, pero es muy importante ese marco teórico. Está centrado en un libro
llamado Números, ¿no? El cuarto libro del Antiguo Testamento. Y el libro originalmente en hebreo, como todos los libros de la Biblia del Antiguo Testamento, comienzan, o su nombre es tomado de las primeras palabras. Entonces las primeras palabras en este libro son en el desierto. Así que ese es el título original. Pero cuando la Biblia fue traducido al griego, un trabajo hermoso, significativo, la Septuaginta, como se conoce esa versión griega, que da origen luego a las versiones en los diferentes idiomas, ¿no? Allá por 1600, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, dos monjes, traducen la Biblia al español y entonces toman el nombre de Números. ¿Por qué se le llama este libro el libro de Números? Porque allí constan muchas de los censos que se encuentran allí registrados, sí, ¿no? En el capítulo 1, verso 26. Y el libro de Números abarcan 38 años, que es el periodo en que Israel divaga por el desierto, luego de haber establecido el pacto en el monte Sinaí, de recibir la ley de Dios. Ellos continúan su camino, han salido de Egipto, y esa experiencia en el desierto los educa, los forma, les ayuda a crecer y prepararse para la etapa definitiva, que es la conquista, la llegada de la tierra prometida. Y por eso es que vamos a comenzar, antes de hablar y mencionar de los 12 espías, vamos a hablar de dos conceptos: la tierra prometida y por qué la Biblia en el Antiguo Testamento tiene tanta violencia. Vamos a entender esos dos conceptos antes de continuar con los 12 espías propiamente. Así es, entonces es importante un poco este marco histórico, ¿verdad? Para luego contextualizar. Pero el concepto de la tierra es un tema central en la fe judía. Esa es una de las claves para entender el estudio, sobre todo de estos primeros comienzos de la formación del pueblo judío, ¿verdad? Entonces, la historia judía realmente empieza con una promesa divina que Dios hace a dos personas, Abraham y Sara. A veces sesgamos y decimos, Dios le hizo una promesa con Abraham, pero realmente Dios hace una promesa a dos personas, a una pareja, que son, nuevamente, repito, Abraham y Sara. Entonces, esto es importante entenderlo, que esta promesa de una tierra es una promesa de una tierra concreta, ¿verdad? Literalmente. Entonces, la promesa que hacen es que los va a convertir en una comunidad. Esa es la promesa, realmente, con un sentido histórico, y que van a ocupar un lugar específico en este planeta. Y este pueblo, que es en sus inicios formados con Abraham y Sara, van a sentirse identificados con este lugar geográfico concreto, que es lo que llamamos, o lo que se llama en el texto bíblico, la tierra prometida. La invitación es que se les va a dar una tierra. No van a estar solos, van a ser acompañados por ese Dios que llama a Abraham y Sara, con quien van a caminar, y Dios caminar con ellos hasta, la promesa es llevarnos a la tierra prometida, y en ese transitar, en ese caminar, entonces Dios les va a acompañar, ¿verdad? Entonces, en uno de los credos importantes que el judío fiel solía recitar cuando llevaban las primicias de las ofrendas, ya lo hemos explicado hace poquito, cómo cada judío, cada familia judía estaba
comprometido a llevar las primicias de la cosecha, de los animales, estas ofrendas, y las llevaban para ser presentadas al templo. Entonces, el judío recitaba esta declaración, que es como uno de los credos, porque en la Biblia hay varios credos. Un credo es una afirmación, ¿verdad?, de un conjunto de creencias, afirmación en este sentido de parte del judío fiel, y recitaba estas palabras originales del credo. En la tradición judía, los judíos memorizaban textos bíblicos enteros. Sí. Había una tradición oral muy fuerte y ellos podían rememorar y recordar, en base a la tradición oral, generaciones atrás. Así como nosotros recordamos, mi abuelo tal, mi abuelo, el papá de mi papá fue tal y su mamá se llamó así. Ellos podían, algunos, extenderse hasta 40 generaciones. Así y la tradición oral era muy fuerte. Así es. Entonces déjenme leer lo que el judío fiel, al llevar sus ofrendas, solía recitar como un credo. Y eso se encuentra en Deuteronomio, capítulo 26, versículos del 5 al 9. Y miren lo que dice. Mi padre fue un arameo errante y descendió a Egipto con poca gente. Vivió allí hasta llegar a ser una gran nación fuerte y numerosa. Pero los egipcios nos maltrataron, nos hicieron sufrir y nos sometieron a trabajos forzados. Nosotros clamamos al Señor, el Dios de nuestros padres, y Él escuchó nuestro ruego y vio la miseria, el trabajo y la opresión que nos habían impuesto. Por eso el Señor nos sacó de Egipto con actos portentosos y gran despliegue de poder, con señales, prodigios y milagros que provocaron gran terror. Nos trajo a este lugar, cuando ya estaban instalados en la tierra prometida, nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra donde abundan la leche y la miel. Hay un canto parecido también, es un canto donde el cántico de María, en el libro de Éxodo, donde hermana de Aarón y Moisés, donde habla de esa parte que también se ha hecho un canto que echó a la mar al faraón. Ese cántico también es una forma musical, poética, de recordar su historia. Entonces, la tierra a la que ellos prosiguen, la que ellos están por conquistar, viene de una promesa de Dios, habiéndolos sacado de la esclavitud, habiendo hecho una promesa a Abraham y a Sara. La tierra no está conquistada hasta que no está repartida y fraternalmente compartida. Es decir, no es que iba a ser Israel un imperio que dejaba a todos sin tierra y que se iba a sobreponer sobre los demás, los iba a subyugar, iba a tratarlos como esclavos. Eso hacían los imperios. El imperio egipcio había hecho eso. Y luego sería atacado por el imperio persa, el imperio babilónico también. Israel sufriría muchas veces esa forma de hostigamiento. Entonces, es Israel, ese pueblo sometido por el imperio egipcio, es el pueblo que Dios ayuda, y apoyado en esa confianza de Dios, se libera, ¿no? Y entonces, habiendo sido oprimido en el pasado, tenía que recordar que no tenía que oprimir ahora. Eso es importante, que lo hemos visto en los 12 profetas menores, ¿no? Habla de tener cuidado, y voy a leer un texto luego también. Entonces, la tentación del pueblo de Israel siempre fue no confiar en Dios, sino confiar en el poder,
En el poder de las armas, en el poder de los caballos, en el poder de los carros. ¿Se acuerdan del texto donde el profeta Zacarías dice, no es con espada, no es con ejército, sino con mi espíritu, dice el Señor? Israel tenía que ser un pueblo diferente, porque era el pueblo de Dios, ¿no? Entonces, en Éxodo 22, 21, 22, para entender lo que significaba tomar la tierra prometida, hay un texto que habla de una ley que era importante. Una vez que ellos estaban instalados, que ellos iban a tomar la tierra prometida, la ley dice, no maltratarás al forastero ni lo oprimirás, pues forastero fuisteis vosotros en el país de Egipto. No dejarás a la viuda alguna ni al huérfano. Si los dejan y claman a mí, yo escucharé su clamor, se encenderá mi ira y os mataré a espada o os castigaré. Sería el texto propiamente, ¿no? Así es. Y una vez instalados en la tierra prometida que iban a conquistar con las fuerzas de Dios operando a través de ellos, Israel tenía una misión. Y la misión era hacer justicia. O sea, la justicia de Dios iba a ser practicada, vivida en ese espacio geográfico, en esa vida como nación, como pueblo, en esa comunidad, porque ellos habían experimentado la justicia de Dios en ellos mismos al sacarlos de la esclavitud, de la opresión de los egipcios y llevarlos a un lugar donde ellos podían construirse a sí mismos como pueblo, ¿verdad? Independiente. Entonces, cuando hablo de que Israel tenía que hacer justicia, estamos hablando que Israel tenía que trabajar de manera efectiva con los desválidos, por ejemplo, con los más vulnerables de su misma nación, o sea, de su misma gente. Estaba comprometido, no solamente de respetar o decir, oh, lo siento, qué mal que está tu situación. Era un compromiso de trabajar la justicia con los más vulnerables, con los forasteros, es decir, con la gente que no era parte del pueblo de Israel, de darle la bienvenida, de ser fraternos, de acogerlos, ¿verdad? Y a la viuda y a los huérfanos, que lo hemos venido repitiendo en cada momento, que esos eran los marginados, los excluidos, los pobres de aquel tiempo, ¿no? Y a la hora de que hagamos la relectura, la pregunta siempre es la misma: ¿quiénes son estos forasteros, estos vulnerables, desválidos, viudas y huérfanos de este tiempo? Es decir, tenían que apoyarse como hermanos y hermanas, fraternalmente. Fraternalmente, ¿no? Entre ellos y a los forasteros, a los que venían, a los de afuera, que son, ¿verdad?, parte de la misma sociedad, porque si tú dices, la gente que es como yo es mi pueblo y los extranjeros no son, estamos discriminando, estamos siendo contrario a la voluntad de Dios. Y esta pandemia, nos ha enseñado que realmente lo que ocurre en China nos afecta acá y lo que ocurre acá afecta a la otra parte del mundo, y estamos totalmente conectados y lo que nos afecta a uno le afecta a todo. Entonces, ¿qué pasaría si Israel no cumplía con la misión de hacer justicia y proteger y trabajar a favor de todos estos grupos necesitados? Los clamores iban a subir, como hemos leído, iban a subir a Dios, y Dios escucharía el clamor de esta gente, de estos huérfanos, de estas viudas, de estos forasteros, de estos extranjeros, estos desválidos, vulnerables. Y Dios vendría en su auxilio, en su trabajo, en su intervención, para entonces Dios hacer justicia. Y esto es importante cuando hablamos del marco histórico, ¿no? Porque después vemos actos de Dios, pero es una respuesta de alguna manera a lo que Israel no estaba haciendo o había dejado de hacer, ¿no? Y los judíos modernos, contemporáneos, que nosotros conocemos, tienen esa cultura de ayudar, esa cultura de respetar esto que está en el Antiguo Testamento, porque para ellos el Antiguo Testamento es todo, es la ley de Dios.
hasta ahora tienen esta... Totalmente, ¿no? forma de vida. Dios nos ha permitido trabajar en compañía y de gente judía que a través del trabajo de justicia social y ha sido una experiencia realmente transformadora para nosotros. Quien ha experimentado la opresión, el sufrimiento, el maltrato, la esclavitud, el pueblo de Israel que experimentó todo eso en Egipto, ahora está llamado a vivir en una tierra donde no se reproduzca esos modelos, esa opresión, ese maltrato, esa injusticia. Es decir, lo que Israel ha padecido, ahora instalado en la tierra prometida, tiene, como se acaba de decir, ser diferente. Israel tiene que ser una nación diferente, un pueblo diferente, porque es el pueblo de Dios. Y la violencia que se habló, porque hablamos que hay dos claves o asuntos centrales cuando hablamos de este tema que se dijo, el concepto de tierra, ¿no? De tierra, es el tema central de la fe judía. Entonces empieza con una promesa divina, pero también el tema de la violencia en el Antiguo Testamento. Porque hay batallas, hay... Y cuando uno recorre el Antiguo Testamento, uno va a encontrar, sí, guerras, violencia e imágenes también de un Dios violento. Y es importante hablar de esto porque aunque haya una imagen guerrera y violenta de Dios en el Antiguo Testamento, nosotros estamos llamados que esas imágenes tienen que ser superadas a través, con la luz que nos da que la otra parte de la Biblia, que es el Nuevo Testamento, ¿no? A través de la vida de Jesús, del mensaje de Jesús y de ese Dios amoroso, fraterno, cercano, caminante que Jesús nos viene a mostrar. Entonces, es cierto que en el Antiguo Testamento hay mucha guerra, mucha violencia, imágenes de un Dios también violento, guerrero, pero también hay valores que son importantísimos y muy vigentes incluso para nosotros hoy. Entonces, encontramos también un Dios que quiere la libertad, ¿no? Que quiere la justicia social, que quiere la superación de la esclavitud, que no acepta que esta explotación y este maltrato hacia el ser humano, a los más desválidos o más desprotegidos, sean oprimidos, y eso encontramos, estos valores, ¿verdad? Defiende a un pueblo oprimido y esclavo de los opresores. Y eso no es espiritualmente hablando. Esa libertad por la que Dios trabaja y esa justicia está en hechos concretos, una esclavitud concreta, real, social, esa estructura social donde ponía, como se dijo, imperios y habían un escalafón de personas que estaban siendo maltratadas y ubicadas en una posición de esclavitud. Más adelante vemos cómo Jesús viene y rompe con todo eso, pero estamos llamados, o en este caso el pueblo de Israel, a superar todo esto que se encontraba en los pueblos de alrededor, ¿no? Entonces, una de las respuestas de la violencia que encontramos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, es la humanidad de los autores de la Biblia, ¿no? Y eso es importante, por eso es importante entonces ver quién es el autor del escrito, en qué momento de la historia se escribió, cuál era la estructura social en el momento en que este libro o esta narración se dio, cuál fue la cosmovisión del escritor y la cosmovisión de la sociedad, de los pueblos de aquel entonces, para entender por qué estas narraciones y estas imágenes que a veces resultan violentas, fuertes y entonces chocantes para mí, crudos, ¿verdad? Muchas veces en otra época en mi vida decía, pero ¿y dónde está el Dios de Jesús en estas? Yo recuerdo a mi padre, cuando mi padre empezó a leer la Biblia, mi padre me decía que había mucha violencia, que había mucha muerte. Y obviamente para un nuevo cristiano, por eso siempre se recomienda leer o comenzar a leer. Empezar con los evangelios. Los evangelios y luego poder entender el Antiguo Testamento, porque vamos a tener más luz al respecto.
Totalmente. El pasaje bíblico siempre va a reflejar, nuevamente digo, la cultura del momento en que fue escrito, la cosmovisión de la gente y del autor de manera muy específica. No necesariamente en todo el pasaje está revelado o en cada hecho está revelado el corazón, el carácter y la voluntad eternos de Dios. Eso lo encontramos cuando caminamos hacia el Nuevo Testamento. Pero en esta primera parte encontramos la humanidad, los momentos históricos. Recuerden lo que dije al comienzo, ¿no? Que Sara y Abraham reciben la promesa para formar un pueblo, una nación con un sentido histórico, concreto, literal. Iban a recibir un pedazo de tierra y lo que se acaba de decir, la forma en que fue distribuida de manera tan fraterna, tan igualitaria, ya nos dice entonces cómo fue esta distribución para evitar los imperios, ¿no? Que estaban alrededor del pueblo. Pero eso es importante mantenerlo en cuenta. Y este enfoque también de ver cada narración y tener en cuenta todos estos elementos que se han dicho, también es importante porque nos invita a cuestionar aquellas partes de las escrituras en las que se representa a Dios de una manera incompatible con la vida y las enseñanzas de Jesús. ¿Podemos cuestionar la Biblia? Sí podemos cuestionar la Biblia. Cuando podemos preguntar y decir, pero como decía Papito Luis, encuentro esto, ¿por qué estas imágenes? ¿Por qué? Pareciera que Jesús nos mostró un Dios y en el Antiguo Testamento hay otro Dios. ¿Cómo reconciliar esto es importante? Sí podemos cuestionar el texto bíblico en la búsqueda de un mejor entendimiento y luz, ¿no? Pero siempre Jesús va a ser el guía. Se puede ilustrar esto de una manera. Cuando hay dos pueblos que se han peleado, nuestros pueblos, Centroamérica y Sudamérica, se han peleado por un pedazo de tierra, por alguna riqueza minera o petrolera, sí. Ha habido peleas, ¿no? Entonces, la lectura que se hace del país, dentro de un país, es que son héroes. Y del otro lado, la lectura es que sus héroes pelearon contra unos agresores y asesinos. Y así también, de esa manera, pueden decir del otro lado. Entonces, esta violencia del Antiguo Testamento se va superando poco a poco desde el punto de vista de la fe cristiana, ¿no? Esa imagen va quedando atrás cuando leemos los evangelios, cuando leemos a San Pablo, sus cartas, y cuando leemos el Apocalipsis, ¿no? Ese Dios guerrero fueron etapas, momentos de la historia que van siendo superadas desde el punto de vista cristiano. Así es. Y hay un porqué, hay un momento. ¿Y por qué hemos tocado tierra prometida y violencia en el Antiguo Testamento? Porque se encuentran estos elementos para entender luego lo que vendrán a ser los 12 espías, ¿no? Así es. Entonces, había pasado como un año ya el pueblo caminando en el desierto, en el monte Sinaí, después de haber salido de Egipto con estos hechos portentosos. Y entonces están caminando allí, han llegado al monte Sinaí. Recuerdan la historia, Moisés sube a recibir las tablas de la ley, donde está el decálogo, los 10 mandamientos. El pueblo se queda esperando. Cuando Moisés baja, ¿qué habían construido ellos? Habían construido un becerro de oro, estaban adorando este becerro, estaban lamentando la situación en el desierto allí y queriendo regresar a Egipto. Entonces, habían recibido la ley de Dios en el Sinaí ya en ese momento. Y ante esta falta de querer regresar a la vida de esclavitud y adorar a este becerro de oro, ellos son perdonados, ¿verdad? Es la narración bíblica, son perdonados y construyeron incluso después de eso el tabernáculo,
que sería el lugar donde reposaría la presencia de Dios y que los acompañaría en todo su caminar por el desierto, que al final terminaron Era desarmable. Sí, terminaron caminando 40 años en el desierto, ¿verdad? Entonces, pero la gente estaba preocupada y entonces le pregunta a Moisés, que estaban camino a la tierra prometida, pero tal vez sería bueno, Moisés, que envíes algunos exploradores para ver qué tipo de tierra, para ver cómo es, porque no se atrevían a llegar y ya tomar posesión de ella, sino querían posesión, perdón. Entonces querían, y es un poco pedirle a Moisés que sería bueno enviar exploradores a la tierra prometida y que pudieran traer información a ellos, al resto de la gente, ¿verdad? Y esa información los iba a ayudar a conquistar la tierra. Estaban listos para entrar a la tierra prometida. Entonces Moisés envía espías. Y ahí nos quedamos. 12 espías y allí nos vamos quedando. Algo que te voy a decir. Cada espía representaba a una tribu. El próximo miércoles seguimos con la segunda parte. Y la próxima semana vamos a entender por qué en el gráfico que tenemos donde anunciamos el estudio, pueden ver 10 espías, 10 personas en un lado y 2 en el otro lado. ¿Quiénes serán estos 2 contra estos 10? ¿Qué pasa? ¿Qué será? ¿Cuál es la dinámica? Lo vamos a entender. Continuará. Pero bueno, gracias a Dios por esta miniserie de tres sesiones, así que faltan 2 más. Aquí estamos. Gracias a Dios que estamos aquí esta noche. Quiero compartir algunos anuncios que son importantes. Recuerden, mañana el grupo de oración se reúne a través de Messenger. Tenemos un tiempo de oración, 7:30. Es un tiempo hermoso que compartimos cada jueves. Gracias al Señor por ese tiempo. También todas las personas que me escuchen. Este viernes a las 7 de la noche por Zoom tendremos un taller de parejas. Estarán con nosotros el pastor Fran Ramos y su esposa Deya Ramos, que es coordinadora del Ministerio de Niños y Familia de una de nuestras iglesias en Ashboro. Ellos están pastoreando en Ashboro, a una ciudad como a una hora y media de acá. Y Oscar y yo estaremos también allí facilitando este taller. Si quieres participar, déjame saber para enviarte el ID de Zoom y puedas entrar. Todas las parejas están invitadas y a todas las personas que estén en busca de pareja, estén preparadas para cuando llegue este momento y encuentren a esa persona. El taller es conversar, reflexionar, compartir nuestras experiencias, qué nos ha ayudado a nosotros, qué creemos después de todos estos años de matrimonio. No es un tiempo de expertos hablando de inexpertos, no, es un tiempo de aprendizaje mutuo y de compartir nuestras experiencias como pareja. Y eso es lo que vamos a hacer. Así que, por favor, vamos a colgar ahorita una invitación en la página de la iglesia con los detalles. Este viernes 7 de la noche. Y el domingo 5 de la tarde, todos los niños y las niñas están invitados. Tendremos un servicio buenísimo, lindo, 30 minutos solamente por Zoom también. Así que si quieres participar, déjanos saber y te enviamos el ID. A las 5 de la tarde este domingo nos encontramos. Quiero algo también muy importante que queremos compartir, y es la importancia de aplicarse la vacuna. La vacuna es la herramienta que Dios ha provisto para esta pandemia, para detener toda esta tragedia y dolor que esta pandemia nos ha causado. Hasta ayer eran 65 millones de personas vacunadas en este país. Pero hablando con personal de salud, promotores de salud hispanos,
han encontrado muchas, llamémosle, prejuicios en contra de las vacunas, ¿no? Hay mucha desinformación en contra de las vacunas y se está teniendo resistencia. ¿Qué es lo malo de esto? Lo malo de esto, bueno, la vacuna, para que lo entendamos bien, sencillamente es en dos partes. Nos va a ayudar y nos va a prevenir, número uno, de no tener, de que la enfermedad no nos afecte seriamente. Y en segundo lugar, al estar vacunados una gran mayoría o todos, los índices de infección, de contagio van a ser mínimos y vamos a volver a la vida normal. Después de la vacuna tenemos que seguir cuidándonos, manteniendo distancia, usando máscaras hasta cierto momento, pero no hay que tener miedo, hay que confiar en lo que la ciencia ha hecho. Después de todo, en este país, nuestros niños hasta los 18 años son vacunados. Creo que son ¿cuántas vacunas? En el mundo entero. Y en el mundo entero, por supuesto, ¿no? Pero hay una cantidad de vacunas, incluso a los 40, a los 50, hay diferentes tipos de vacunas que nosotros nos ponemos. Es decir, es parte de la vida, hay que confiar en las autoridades sanitarias. Así es, entonces vamos a vacunarnos y acá hay grupos y bueno, hay que vacunarse, les animo a que se vacunen por favor. Estamos planeando regresar al servicio en persona a partir del domingo, marzo 7, así que prepárate, estaremos con todas las regulaciones y todos los cuidados que debemos tener, pero vamos a regresar al servicio en el santuario a partir del domingo, marzo 7. Hemos bajado de la categoría rojo, naranja a amarillo, hemos bajado 2 categorías, los índices de hospitalizaciones han bajado, vamos en buen camino en Carolina del Norte, así que... tenemos que seguir teniendo mucho cuidado, pero amén. Gracias a Dios y por eso es que estamos regresando al servicio en persona. Pedimos oración por un pastor de la Florida que está en coma por el COVID-19. Su nombre es Franklin Gómez. Así que, al igual que su esposa, que también lo tiene, por favor, vamos a orar por este pastor en Florida. Dios tenga misericordia. Tai Rojas Marcano, Dios me los bendiga y cariños a los bebés y a toda la familia grande que tienes allí en casa. Paola Rivero, qué bueno que estés aquí conectada. Fabiola Matías Vaca, espero que estés ahí con Lulita y estén ahí todos conectados. Así que aquí estamos. Vamos a orar. Recuerda, la oración es básica, es importante, es esencial, nos une y hace milagros totalmente. Así que vamos a orar por este pastor en Florida y por todas las personas que todavía están siendo afectadas en hospitales y por nuestros países, que todavía hay mucho problema con la llegada y la aplicación y la distribución justa de la vacuna. Amén. Vamos a orar. Y si tienes algún otro motivo de oración, ponlo allí que luego nosotros revisamos y seguimos orando por esas peticiones. Vamos a orar. Dios, en esta noche, totalmente agradecidos a ti por este tiempo de encuentro, de conversación, de reflexión, de aprendizaje. Gracias porque nos invitas a trabajar por la justicia, el bienestar, Señor, de todas las personas más allá del bienestar propio. La justicia social, Señor, es uno de los valores y principios de tu reino. Gracias porque las enseñanzas y la vida de Jesús nos permite poder ver con otros ojos toda la historia del Antiguo Testamento. Señor, te pedimos por Franklin Gómez, este pastor. Así es. Que está en Florida. Así es. Que está en coma, que necesita de tu mano sanadora, Señor, y su esposa también. Oramos por él, lo ponemos en tu presencia. Aleluya. Bendice a los médicos, a las enfermeras que lo atienden. Sí, Señor.
Aleluya. Bendice a su familia, Señor, Oh Dios, que te necesita en este momento. muévete, tu Espíritu Santo. Oramos por los que están enfermos, para que se sigan recuperando también. Oramos por los que se han recuperado, oramos por las vacunas que puedan ser factibles y disponibles en cada país del mundo, Señor. Así es, y que podamos todos ser vacunados. Sí, Señor. Y oramos por consuelo, por paz a las familias de estas más de 500,000 víctimas a causa del COVID aquí en los Estados Unidos, y por consuelo y paz a todas las familias en el mundo entero que han vivido, Dios, tiempos difíciles, trágicos, al perder 1, 2, 3, 4 miembros de la familia en estos meses, Señor. Oh Dios, abrázalos, cobíjalos en tus alas preciosas, Dios, como la gallina cuida sus polluelos. Gracias por las personas que se conectaron hoy, bendícelas, Dios. Gracias, Señor. Oh, gracias, Señor, por cada uno de ellos, de ellas, sus familias, sus deseos, sus sueños, sus problemas, sus necesidades. Gracias, Dios, por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Sí, Amén. Amén. Recuerda, el viernes en el taller de parejas y el domingo en el servicio de los niños y las niñas. Te amo, te extraño y te abrazo.